Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Déjalo ahí. Ya hemos caminado todo el libro de Gálatas y ya llegamos al final. Como ustedes notan, el capítulo 6 es como muchos retazos de diferentes cosas, como que son de importancia. Por eso le hemos puesto la conclusión del libro como parte. Ya vimos, por ejemplo, cómo empieza el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Habla de, si yo soy espiritual y tengo el espíritu y manifiesto el fruto del espíritu, entonces yo como espiritual tengo que ayudar a restaurar a aquellos que están en una situación difícil. Ya eso lo hablamos. Pero cada uno llevará su propia carga intrínseca, como dice el versículo 5. Entonces en el versículo 6 arranca diciendo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Hemos tomado el título del dar porque en el versículo 10, si uno lo conecta con el versículo 6, habla de dar. Mire, por ejemplo, el 6 dice, el que ha enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra el que lo instruye. O sea, mi maestro, yo tengo que cuidarlo, ayudarlo, darle. O sea, yo lo digo por mí, porque yo tuve muy buenos maestros. El papá de Maribel fue uno de mis mejores maestros. Y no era un buen orador, miren cómo es la cosa. Sin embargo, tenía muchas herramientas. Tenía una biblioteca, la más grande que yo he podido conocer. Era un enfermo con la literatura. Pero para bien, no un enfermo para mal. Y entonces él tenía libros de cualquier tema. Y teología de cualquiera la tenía. Y leía los libros de teología como si fuera, que son libros de consulta a veces. Pero él lo leía como si fuera un libro normal. Libro grueso, todo. Se sentaba en la mecedora bajo una matica de agua y de mango que tenía en el patio de su casa. Y ahí arrancaba. Si ustedes notan, así dice el versículo 6, pero el versículo 10 conecta. Y por eso yo creo que el énfasis en estos versículos hasta el 10 es sobre el dar. Dice, así que según tengamos oportunidad, la palabra es interesante aquí, oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No hay excepción, pero a veces también yo oro cuando estoy en la comida, no sé si le pasa, que yo digo, Señor, provéele a todos los alimentos, pero mayormente a los de la familia de la fe, porque son la gente que uno la tiene más cercana y le duele, tiene que ser, todos nos duelen, pero fíjense ustedes cómo la prioridad se va, y Pablo así lo hace también aquí ver cuando nos enseña eso a nosotros. En primer lugar es dar a mi maestro. Ya le dije que este versículo 6 no niega, en este caso, que a los maestros deberíamos hacerlo partícipe de toda cosa, incluyendo las materiales. Es probable que aquí, en ese versículo, tenga que ver con, tal vez con cosas espirituales, pero no lo niega las materiales. O sea, yo no puedo, si yo puedo darle cosas materiales, si lo hacemos con cualquier persona y más con una gente que nos ha dado. Nosotros estamos en deuda con los maestros en todo sentido, Si yo me pongo a pensar secularmente, yo estoy en deuda con muchos maestros que me enseñaron tantas cosas. Es verdad que yo estudié en un sistema tradicional, por mi edad, ustedes saben. Ya las escuelas no son iguales como son hoy. A la escuela que yo asistía en la calle Cuba, 114, casi esquina de La Carrera, era una escuela, un colegio privado, se llamaba Aurora Tavares Beliar, en honor a una educadora mocana, que era hermana de la que dirigía el colegio. Y ella era dura. Usted no se imagina lo dura que es. Daban pela. En la escuela daban pela. Había que poner la mano así. Y le daban reglazo. Y yo que a veces era rebelde a esas cosas. Entonces a mí me tocaba más reglazo. Y un día, porque no era delante de la gente. A veces no tiraban delante de la gente, pero no entraban al baño. Y entonces le decían a uno que pusieran las manos así. Y comenzaban tintán, pero a veces se emocionaba. Entonces yo la aceché un día que yo estaba muy emocionada, me quité la mano. Y se dio ella. Entonces ahí me dio por la cara y todo. Eran otros tiempos.
íbamos con chalina, una chalinita, y se ponía uno, y con una chalinita. Y eran tiempos muy difíciles, pero una cosa si yo le digo a ustedes, que lo que yo sé de geografía, de historia, de quebrado, de fracciones, yo me acuerdo de todo, hasta quinto curso, oiga, quinto, Yo puedo decir que no tenía nada, yo me aprendí todas las capitales que pude, casi yo creía que me las sabía todas, pero ya se le olvidan a uno. Pero eso me ayudó en muchas cosas. Yo siempre saqué la mejor nota en 2 materias, en toda la historia de mi vida de estudiante. En geografía e historia nadie sacaba mejor nota. Y eso me sirvió para muchas cosas. Pero bueno, mucha pela porque yo era un poquito inquieto. Me rebelaba contra la profesora y en esos tiempos eso no se podía. Pero estamos en deuda con muchos profesores que se esmeraron en que uno aprendiera. Imagínense si nosotros estamos en deuda en profesores que fueron materialmente hablando. Pero yo estoy en deuda con un hermano que cuando yo era un adolescente, era un hermano canadiense, pero él vino como misionero a un barrio de Santiago. Oigan bien, él era un PhD en química en Vancouver, Canadá, pero él quiso venir como misionero a Santiago y cogió un barrio que se llama Los Ciruelitos, pero iba al Ensanche Libertad los jueves y él siempre daba material didáctico. Y esa genealogía de Génesis y cada uno de los hijos de Adán y todas esas cosas, yo estoy en deuda con ellos. Y lo grande del caso es que yo tuve el privilegio de visitarlo. Ya está jubilado un señor de más de 80 años y se llama don David Redecop. Y él, entonces cuando fuimos a visitarlo, él tomó una nota de dónde nos iba a llevar. Su esposa estaba enferma, así que él se fue con nosotros. Y nos llevó a todos los lugares que pudo llevarnos en la isla de Vancouver, que es una de las cosas más preciosas que puede haber. No en el continente, sino en la isla de Vancouver, donde está la capital de Vancouver, que es en Victoria, por ejemplo, que se llama Victoria en honor a la reina. Y ahí nos llevó puntito, él lo iba subrayando, nos llevó a la montaña donde se esquiaba en verano. Nos llevó, o sea, yo estoy diciendo que aparte de lo que nos enseñó, entonces después quería darnos. Y uno dice, wow, cuántas cosas. Por cierto, Jonathan no pensaba ni ir a Canadá. Y eso es una de las cosas que más me llama la atención. Así que estamos en deuda, ya para resumir, con todos nuestros maestros. El contexto nos dice que posiblemente sean a cosas espirituales y morales, aplicándola como hermanos que crecen juntos en el Señor. Yo creo que el contexto lo dice, pero si uno pudiera, ¿no le ha pasado a usted que usted dice, wow, si esa persona estuviera ahora aquí, que yo pudiera brindarle algo? Como, aunque no sea, pero yo llevarlo, aunque sea a comer por ahí, qué sé yo, pero ya no lo tenemos. Por eso es que tenemos que aprovechar lo que usted le va a dar a la gente, déselo. Ya en la presencia del Señor ya no va a haber dificultad, pero mientras estemos aquí, seamos agradecidos de lo que el Señor nos ha dado. Este concepto posiblemente yo creo que debe ser completado con lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Fíjense que yo usé aquí la Biblia de las Américas, la Reina Valera 60 dicen a los que trabajan, pero la palabra griega se traduce aquí en esta versión de las Américas. Es una sola palabra para trabajar. Sin embargo, el traductor dice que reconozcáis a los que trabajan, a los que con diligencia trabajan. Es una sola palabra en griego, pero en español no se duple. Cuando ustedes lo leen en la Reina Valera 60, dicen a los que trabajan, pero la palabra que aparece ahí es una palabra que quiere decir que los que trabajan hasta estar cansados. Eso es lo que está diciendo. Hay que reconocer ese tipo de personas otra vez. O sea, la Biblia de las Américas hace muy bien a la palabra original cuando dice que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Y más dice, y os dirigen en el Señor, y os instruyen o amonestan, dice la Reina Valera 60. Y miren qué bonita frase aparece ahí en el versículo 13. Y que lo tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo,
Y luego dice, vivid en paz los unos con los otros. Una manera es agradando a aquellos que nos han dado. Nos han dado. Lo que pasa es que a veces usted tal vez pensarán que yo estoy pensando que me den a mí. Pero yo tengo tanta gente que me han dado a mí. Que yo no sé, yo lo estoy diciendo aquí públicamente también para que el Señor sepa que yo le agradezco. Pero que tal vez no se lo dije. Y eso fue malo por mí. Pero ustedes saben que también mi padre, tengo mucho que agradecerle a mi papá, a mi viejo. Siempre fue un hombre fiel, un hombre fiel. Porque una cosa que sí tenemos que reconocer, que los creyentes de la vieja generación no cogían vacaciones. ¿Entienden lo que quiero decir? No se iban al mundo, no di que espérate que estoy ahora flojo. No, eso es siempre. Y más de 30 años, mi papá leer las escrituras. Todos los días a las 6 de la mañana en mi casa había que leer la Biblia. Y aquí muchos de ustedes también han tenido gente así. Yo recuerdo la mamá de Reina, una mujer fiel, usted siempre lo dice. Pero ahora yo no conocía bien el papá de David. Pero cuando yo fui a Mao, ese hombre era una cosa, todo el mundo, eso es una, adiós, pero eso, había guardia en el féretro. Y eso era, la gente no cabía. Yo me sentí bien, porque yo dije, a él lo veían como un hombre de Dios. Y eso es lo más importante. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que agradecer a los que han trabajado por nosotros? ¿Cuántas cosas, verdad? Son cosas que uno tiene que reconocer. A manera de aplicación, cosas buenas pueden significar también cosas materiales. El énfasis más glorioso es la expresión en la palabra. Y volvemos ahí al texto. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo de más valor, hay muchas cosas que tienen valor, pero lo que tiene más valor es cuando usted ha sido enseñado en la palabra. Eso no tiene precio, eso no se puede pagar, no hay dinero para pagar eso. Uno quisiera pagar cosas con dinero y no se pueden, no se pueden. Así que Pablo enfatizó esta verdad con la palabra que leíamos ahora mismo, como la congregación debe responder a los que trabajan, a los pastores, a los que presiden, a los que amonestan. Y partícipe aquí, cuando dice haga partícipe, es una palabra, miren la palabra aquí que aparece aquí, es la palabra comunión. Haga comunión. La palabra griega es koinonia, que es un grupo de palabras que puede significar comunicación, mutualidad, compartir con el otro, lo que sea. Y eso es importante dentro de la vida cristiana. Hay una ilustración de esta verdad que yo creo que Pablo continúa con el tema, pero son retazos, porque son conclusiones. Pablo ya está tirando los últimos espacios y quiere despedirse de los hermanos de Gálatas. Y así dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La Reina Valera 77, es interesante, todo el que estudia la Biblia debe tener muchas traducciones. Si usted no domina los idiomas originales de la Biblia, búsquese toda la traducción que usted pueda. No hay una traducción que sea perfecta porque son traducciones. Pero si usted no domina el idioma original de la Biblia, en el Nuevo Testamento el griego, parte algunas palabras en arameo en el libro de Marcos, por ejemplo, y en el Antiguo Testamento también hay hebreo y arameo. Y entonces, lógicamente, que si uno no domina, tiene que estudiar bien el castellano como traductores de muy buen conocimiento, pues nos trabajan. Y dice aquí la Reina Valera 77, dice, no os dejéis engañar. La palabra aquí, no os engañéis. Otra versión, Dios no puede ser burlado. Dice, de Dios nadie se mofa, de Dios nadie se burla. Hay muchas personas que piensan que Dios está indiferente a lo que ellos hacen. Eso es lo que ellos creen. Pero Dios no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Dice, ya te engañé. Nadie. Y ahí comienza
caracterizarlo en la vida práctica. Pues todo lo que el hombre sembrar, dice, eso también segará. Aquí se refiere a la vida nueva o del Espíritu sin mayúscula, porque el versículo dice, en el versículo sigue hablando, porque el que siembra para su carne, hay un contraste. De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, posiblemente la palabra Espíritu aquí es con minúscula, pero lo que sigue sí tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice, del Espíritu segará corrupción. O sea, hay un contraste que se ve en todo el capítulo, al final del libro. Recuerden ustedes las manifestaciones de la carne, el fruto del Espíritu, pero aquí engloba esa realidad cuando nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, con minúscula, del Espíritu segará vida eterna. Como en toda la epístola, y ahí lo pongo ahí, entre carne y espíritu, esto es la vieja naturaleza y la nueva naturaleza del creyente. Si usted es creyente, tiene que tener una lucha. Si usted tiene una lucha, tiene que entonces manifestar el fruto del Espíritu por un lado, pero entonces la carne viene. ¿Recuerdan ustedes el fruto del Espíritu? Son contados, son 9, pero las manifestaciones de la carne no tiene cuenta, dice cosas semejantes a esto, o sea que hay muchas. Pero ustedes se dan cuenta que son manifiestas las obras de la carne. Pero, ¿por qué? Porque usted que la produce. Pero el fruto del Espíritu tiene que venir de lo que Dios produce en nosotros. Pero aquí entonces vemos que hay una lucha. Y esa lucha se va a ver. Si usted no es creyente, usted no tiene lucha. Usted se deja llevar. Pero si usted es creyente, va a tener esa lucha constante. Y que a veces la han puesto algunos maestros del pasado y maestros nuestros, que nosotros tenemos 2 perros peleando entre nosotros. Es que usted alimente más, ese que va a prevalecer o se va a manifestar. Es un poquito más que eso, pero era una ilustración de los viejos tiempos y que uno también la valoraba. Cada uno de los 2 terrenos produce algo de la misma especie que la sembró. ¿Qué pasa con la carne corrupta? Bueno, da corrupción. ¿Qué pasa con el Espíritu? Bueno, el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y esto es extremo. Aquí hay 2 extremos. Aquí no hay un lugar intermedio. Aquí no dice, bueno, depende. Uno está más o menos aquí y otro. No. Usted siembra para su carne, ya sabe que va a venir las manifestaciones de la carne. Eso se manifiesta en la vida diaria. No, esto no es un asunto teórico, ni mucho menos. Esto tiene que ver con el trato hacia mi mujer, hacia mis hijos, hacia mis semejantes, hacia mis compañeros, a quien sea. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí Pablo no culpa al terreno, la semilla, sino al sembrador, porque, y puse ahí a Mateo 13, recuerdan, la parábola del sembrador, que le han llamado así, la parábola del sembrador. Cuando dice el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó primero junto al camino, después en pedregales, después entre espinos y después en buen terreno. Fíjense que el Señor, aunque le han llamado la parábola del sembrador, a lo que el Señor dijo, recuerdan, quiero que recuerden esa parábola. Tal vez el énfasis, cuando uno lo lee más detenidamente, está en el terreno. El énfasis está en el terreno. En la parábola que le llaman del sembrador. Debería llamarse la parábola de los terrenos. Porque el énfasis está en los tipos de terrenos que hay y donde cae la palabra de Dios. Recuerdan que hay un solo buen terreno de los 4 que se mencionan. ¿Y cuál es la característica del buen terreno? Este es el que oye la palabra, entiende la palabra, da fruto y produce. Cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. La Biblia no te dice a ti que tú tienes que dar 100 siempre. Tú no tienes que sacar 100 siempre en el examen, ni en la vida. Tú no tienes que sacar 100. Dice, el Señor te está exigiendo 100. No, el Señor, en la vida cristiana, los frutos del cristiano se pueden pasar con 30. Oiga, qué examen más bueno. Hasta con 30 se pasa. Hasta con 60. Pero también hay algunos que dan 100. Pero el Señor, el énfasis está ya dentro del terreno. Pero aquí Pablo hace un énfasis en que usted va a sembrar lo que usted siembra. Es usted el sembrador en este caso.
Mientras que en la parábola de Mateo 13, ¿quién es el sembrador? El Señor Jesucristo. Ahora viene el malo y mete la cizaña y aparece. Y se nota porque ahí en Mateo 13 hay muchas parábolas que se mencionan. Aquí hay una advertencia solemne que resalta cuando por primera vez se lee: Dios no puede ser burlado. Y yo puse una pregunta, pero Señor, yo me pregunto a mí, ¿y quién ha pensado esto, Señor? ¿Y cómo yo voy a pensar que yo me puedo burlar de ti? El asunto que si es buen dominicano, usted le dice, ¿te está burlando de Dios? Y dice, no, tú estás loco. Y yo, ay, ¿cómo va a ser? Pero Él vive para Él. Esto no es una cuestión de boca. La cultura dominicana tiene a Dios en el labio. A veces en vano, perdonen, a veces en vano. Y los muchachos míos estudiaron en una escuela donde eso era un lío, porque entonces si ellos decían, ay Dios, tómate el nombre de Dios en vano. Ya. Entonces eso era, se cagaban la conciencia ellos. Porque bueno, porque hay personas que mencionan el nombre de Dios sin pensarlo. Se da un majón y dice, ay, te sabe. Yo no lo voy a decir para que no digan que yo también entonces estoy cayendo en el mismo problema. De todos modos, ¿quién ha pensado eso? Tal vez yo no puedo decir que usted lo ha pensado, pero en la práctica a veces nos burlamos, pensamos que nos burlamos. Porque el texto dice, te equivocaste, de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es verdad, como dice el texto, que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero no nos cansemos, dice el versículo 9, porque el dar también no solamente tiene que ver con nuestros maestros, sino también tiene que servir para todos, porque es una manifestación de la justicia misma de Dios. El dar es una muestra de amor, pero yo no estoy diciendo que tú salgas de eso como para que digan, voy a tener que darle, porque para que no me digan que yo no doy. Aquí hay un señor que siempre viene aquí a pedir, pero tiene la mano muy callosa, mira, de trabajar. Nunca tiene para el pasaje, anda todo descuidado. Pero si tú la quieres, hubo un hermano aquí que lo llevó y dice, vamos allí a comer. Y a veces no quieren comer, lo que quieren es el dinero. Entonces tú dices, ¿y en qué estamos? Si usted sospecha que una persona está en droga, no le dé dinero. Mejor déle un plato de comida. Llévelo a un colmado, diga, ¿qué tú quieres comer? Come ahí. Porque si le da dinero, va a ser para su vicio. Por lo menos hágalo con conciencia. Dice la NBI en la traducción de este pasaje, no nos cansemos de practicar el bien, porque a su debido tiempo recogeremos una magnífica cosecha si no desfallecemos. Como dice el versículo 8, el Espíritu trae como consecuencia la vida eterna. El énfasis aquí entonces para todo. O sea, yo no puedo decir, bueno, este no es cristiano, yo no lo voy a ayudar. Este sí. No, hagamos el bien a todos. Claro que también dice que hay una excepción. Cristo, por ejemplo, ayudó a los samaritanos, la mujer sirofenicia, el siervo de centurión, o a los gentiles, a gente que no eran judías. Y el ejemplo es grande. ¿A cuánta gente de los que estaban ahí que lo alimentó tal vez no eran de su pueblo? No lo sabemos, porque entre tanta gente algunos no eran de su pueblo. Así que nosotros tenemos que enfatizar el hecho de que el dar, el bien, debe ser para todo por la justicia de Dios. Puede ser el bien, puede ser lo que Dios te dé, pero dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué es el bien? Todo lo que usted pueda hacerle a otro, poner a su profesión al servicio de los demás. Es cierto que uno estudia para ganarse la vida, pero siempre recuerdo un inglés llamado Guillermo Carey o William Carey, Guillermo Carey en español. Y él fue padre de la misión moderna, fue a la India. Y él, en una reunión, había un embajador inglés. Y como a él lo respetaba mucho en la India, lo llamaron para que se sentara en la mesa. Pero el embajador quiso ridiculizarlo. Y dijo, en mi país es lo que es un zapatero. Él era un zapatero en mi país. Uno que arreglaba zapatos, que hacía zapatos. Y entonces, Carey que lo escucha,
Él pensaba como que lo iba a humillar. Usted sabe cómo es la flema inglesa. Y Carey le dijo, no, yo nunca llegué a ser zapatero, yo era un remendón. O sea, yo soy un remendón. Yo no era zapatero siquiera. O sea, lo corrigió, que era más para abajo. Y de ahí él dice una frase que todos la conocemos, todos los que hemos estudiado su vida. Dice, mi trabajo es ganar alma, pero remiendo zapatos para ganarme la vida. Bueno, yo la cogí para mí esa frase. Mi trabajo es ganar alma, pero estudié medicina para ganarme la vida. O sea que cada uno tiene que hacer lo que Dios lo ha puesto a hacer. Pero siempre sirva al Señor. Su trabajo es servirle al Señor primero y después su profesión. Porque en el cielo usted no va a decir, Señor, acuérdate que yo soy ingeniero fulano de tal, yo soy un licenciado y abogado, doctor en qué sé yo qué. No. Eso no tiene sentido. Averigüe usted lo que usted está sembrando y qué es lo que usted está haciendo. Si lo está haciendo para Dios o no. Recuerden que en 1 Corintios 3 habla del tipo de fruto que la gente lleva a la presencia de Dios. Cómo se dividen en dos grupos. Uno lleva madera, heno y hojarasca. Y el otro grupo que lleva oro, plata y piedra preciosa. Hay algunos que tal vez piensan que están mandando, que están acabando una madera preciosa. Pero cuando pasa por el fuego, la madera se quema. Lo que hay que mandar es oro, plata o piedra preciosa. ¿Qué más podemos decir, aprender de esto? Bueno, mientras tenemos vida terrena, tenemos tiempo. Pero no siempre tenemos las oportunidades. Miren cómo dice el texto. Así que según, versículo 10, según tengamos oportunidad, a mí me llama la atención la palabra también que aparece ahí. Hay una palabra aquí que es como la sazón, el momento. Es la palabra griega kairos. ¿Sabe que para tiempo en griego hay dos palabras? Una es la que mide el tiempo, que se llama cronómetro, crono. Y otra tiene que ver como en el momento. Yo se lo he dicho muchas veces. Pero aparece tanto esa palabra en la Biblia. Y miren cómo aparece aquí. Así que según tengamos oportunidad. Esta palabra se refiere a un periodo determinado y fijo. No a un momento ocasional de emoción. No, la idea es la sazón, la oportunidad. Hay que aprovechar las oportunidades. Por lo que no deberíamos dejar escapar ninguna de esas oportunidades. Las cuales nunca vuelven. Como yo le dije ahorita, cuántos fallos tuvimos. Yo fallé muchas veces en no haber reconocido. Ahora los profesores ni siquiera les regalan, ¿usted sabía? Nadie se atrevía a buscar esa nota, si aunque sea con un jaboncito Dial o un Palmolive envuelto. Nadie se atrevía ahí. El día de los maestros, oiga, eso se perdió ya. Todo es por cuarto ahora, usted sabe, por dinero. Y uno llevaba ese jaboncito diario. A mí me encantaba el jabón y ese jaboncito se iba para la profe. Pero ya eso ni se da hoy en día. Así es que podrían venir otras ya similares, ya diferentes, pero lo que pasaron sin ser aprovechadas nunca más volverán. Y en segundo lugar, de ellas se nos pedirán cuenta, conforme dice Santiago, todo el que conoce el bien, o sea, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si usted sabe lo que usted tiene que hacer, no tiene que esperar que el Señor le remene la mata, por así decirlo. Que le diga, que le tenga que decir de noche, ¿cómo tú estás? Mucha gente que dice, yo estoy esperando que Dios me hable. Pero cada vez que tú lees la Biblia, Dios te está hablando y te está diciendo algo. Entonces no te pongas tú a pensar que, porque hay gente que actúan así. Hasta para la salvación, ellos están esperando que Dios le diga, oye, ven a Cristo hoy. Si no me llaman, yo estoy esperando el llamado. Pero Él te está llamando todos los días. Cada vez que tú lees las Escrituras, te está llamando para la salvación. Así que mayormente la familia de la fe, dice el texto, Pablo menciona a la comunidad cristiana como la familia de la fe. La familia tiene la idea de hermanos y hermanas en la fe que comparte lo que nosotros hemos recibido, el nacimiento espiritual, la nueva vida en Cristo, el nacimiento de arriba, que viene de arriba. ¿Sabe que la palabra nuevo nacimiento significa nacer de arriba, literalmente? Eso es otra acepción de la palabra. Pero por lo regular la conocemos por Juan 3, nacer de nuevo, pero en Juan 3 que dice nacer de lo alto, literalmente hablando también. Así que la responsabilidad de hacer el bien cae aún más en aquellos que son de la familia de la fe. Por eso le damos gracias al Señor que muchos hermanos, cada tanto, ustedes no se dan cuenta,
Pero aquí hay hermanos calladitos que ponen un dinerito. Y en diciembre, y agradezco para la pandemia, la iglesia hizo una compra y gracias a Dios ayudó a muchos. Pero eso es encallado, eso es una cosa callada. Y hay hermanos que calladitos dan su dinero porque dicen, no, hay mucha necesidad. Nosotros pensábamos que la pandemia iba a traer y así lo trajo. Mucha gente estaba sin trabajo. La iglesia de aquí ayudó a iglesias hasta de otros lugares. Ayudó a la iglesia del Ensanche de Libertad. Ayudó a la iglesia de Esperanza. A hermanos, estoy diciendo. Y una vez fuimos de aquí con un cargamento a Samaná. Payán me acompañó. Yo dije, bueno, estábamos en pandemia. Payán ya salió con su mascarilla. Yo creo que no sé si era de la KN o una mascarilla redoblada. Pero fuimos. Y esos hermanos de Samaná, que los hoteles estaban llenos, eso fue dando gracias al Señor. Muchos de los que están aquí sin hacer bulla. Ustedes no saben eso muchas veces porque nosotros no hacemos mucha propaganda. Pero sí, lo importante es que los hermanos piensan en eso. Finalmente está la conclusión del libro. Uno quisiera leerlo. Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Esto tiene dos realidades. O tiene que ver con un problema de la visión de Pablo, o tiene que ver, en segundo lugar, con que Pablo dice, mire, yo lo escribí de mi puño y letra. Yo esto lo recibí del Señor para que ustedes sepan que el Señor a mí me ha aprobado. Porque ellos ponían en duda el apostolado. Muchos se inclinan más a creer que se tiene que ver con su visión. Por eso muchos, basado en el capítulo 4, versículos 14 y 15, piensan que se puede basar en eso. Por esa razón, el apóstol necesitaba un escriba muchas veces. Por ejemplo, el libro a los Romanos, ¿quién lo escribió? Pablo, ¿verdad? Pero ¿sabes quién lo escribió? Dice, yo Tercio, que escribí la carta, os saluda. ¿Y qué es eso? Al final de la carta dice, yo Tercio. Pablo tenía un amanuense, un secretario. Un amanuense porque era mano. Entonces era un secretario. Fue Tercio que le escribió y el saludo aparte dice, yo Tercio. Se coló ahí, que escribí la carta, saludo también en el Señor. Al final en el capítulo 16 del libro de los Romanos. Por esta razón, el apóstol necesitaba un escriba en muchas ocasiones. Retoma el tema de la gracia y de la ley en el versículo 12, cuando dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Dice, mira, hay que tener cuidado con los judíos. Y entonces hacen una mezcolanza. Y dice Pablo, no, eso no puede ser. La doctrina de ellos, de los judaizantes, era externa. Y el deseo de ellos era impresionar a otro externamente. Lo que andaban buscando era no sufrir. Entonces dicen, vete por ahí, coge ese atajito. Esa es la idea que hay. Así que hay una idea aquí en este versículo. En el versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hay mucha gente hipócrita que a veces ellos quieren que usted lleve lo más lejos la vida cristiana, pero ellos ni con un dedito mueven nada. No leen la Biblia, no oran, pero ellos le exigen a los otros que sean buenos cristianos. Ellos están vigilantes a ver quién es usted y se sienten ufanados. Hay que tener cuidado. Así que la hipocresía estaba dentro de ellos. No estaban tan preocupados en agradar a Dios con su justicia interna, sino en impresionar a otros por medio del legalismo. Esto es hipocresía cuando una persona se llama cristiano, pero su deseo es agradar e impresionar a los otros y no a Dios. Eso está lleno. Muchas iglesias están llenas de eso. Y nosotros muchas veces caemos. Tenemos que incluirnos y hay que tener cuidado con eso. Con tener una careta. Nosotros tenemos que ser, si fallé, pequé, perdón, Señor. Pero no creernos que nunca vamos a pecar ni nada de eso, de ninguna manera. Así que esa es la hipocresía de exigir y no cumplir. También los judaizantes eran tan celosos de que todos se pusieran el yugo del legalismo que ni ellos mismos pueden seguirlo, como dice el versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Así que el versículo 14 nos pone un punto como un contraste hermoso que aparece aquí. Pero lejos esté de mí, dice Pablo, gloriarme. Esa palabra gloriarse ahí
como enaltecerse, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y ahí hay tres verdades que podemos sacar. Es nuestro privilegio más alto, gloriarnos en la cruz de Cristo. Es nuestra base única de gloria para mí y el mundo. Y en tercer lugar, es nuestro recurso más seguro. Lo demás no tiene ningún valor. Si usted no ha llegado a la cruz de Cristo, al pie de la cruz, si no ha reconocido la obra que Cristo, usted no entiende nada de lo que es el Evangelio. Usted tiene que entender que usted primero llegó a los pies de Cristo para salvación. Si no, no va a entender lo que Pablo está diciendo aquí. Y por eso él dice, gloriarme. ¿Cuál es la gloria de Pablo? Él lo dice en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo voy a leer los versículos y vamos a entrar a la conclusión. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a estas reglas, paz y misericordia, sean a ellos y al Israel de Dios. ¿Quién era el Israel de Dios? Judíos que llegaron a los pies de Cristo, se unieron a la iglesia y tenían la doble bendición. Eran descendientes de Abraham por naturaleza, pero llegaron a creer en Cristo y a eso se le llama el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Sabe que Pablo se podía quitar la camisa y decir, miren, eso fueron 60 azotes que me dieron, 39 azotes, 40 azotes menos uno, y de este lado también, 5 veces me han... Mire, yo llevo el estigma, las marcas literalmente, el hechizo como se marcan a los animales. Pablo podía quitarse enseñar la espalda y decir, mire, yo he aguantado muchos fuetazos por amor del Señor Jesucristo. O sea, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y termina con una frase muy importante. Hermanos, le llama hermano, después de mucha discusión, después de corregirlo muchas veces, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En conclusión, Gálatas 6:18 así lo manifiesta. Le llama hermano, mostrándole así una vez más el afecto con el que le ha escrito, a pesar de su vehemente reprimenda. En segundo lugar, le desea la gracia de Cristo, esto es el favor del Señor y el poder de esa gracia necesaria para mantenerlo firme en el curso de la vida cristiana, sin ceder a los embrujos de los judaizantes. Pues dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? Versículo número 3. Y para confortarles y animarles en medio de las pruebas comunes de la vida cristiana. Yo termino con un pasaje del mismo Pablo en 1 Corintios 15:10. Sabe que a veces la gente me pregunta a mí, ¿usted es cristiano? Y dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahora, yo no me atrevo a decir la segunda parte. Yo solamente digo la primera. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Porque Pablo dice lo siguiente. Antes trabajado, más que todos ellos. Pero Pablo también da una nota de balance y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No se vayan a pensar que yo soy el mejor del mundo, es porque Dios en su gracia. Dios ha hecho tantas cosas en nosotros, que muchos de nosotros no deberíamos ser ni predicadores, pero el Señor lo quiso. Por la gracia de Dios. Es más, venir a Cristo no deberíamos ninguno, pero por la gracia de Dios. Así Pablo termina esta carta.